¿Acaso está mal llamarle padre a un sacerdote? En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9 de las Sagradas Escrituras, dice: No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Muchas veces este verso bíblico es utilizado para argumentar que no se le debe llamar padre a los sacerdotes de la iglesia. Pero nada más leyendo el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9, sería leer la Biblia fuera de contexto. Cuando seguimos leyendo el resto del capítulo 23, podemos fácilmente concluir de que cuando nuestro Mesías Jesucristo nos está diciendo esto en las Sagradas Escrituras, está usando una hipérbole. La hipérbole es un recurso que consiste en exagerar la realidad, ya sea en sentimientos, cualidades, cantidades, características o costumbres de la persona o de personas, lugares, animales y objetos. En otras palabras, es una forma de expresarse exagerando las cosas para dar un mensaje muy claro. Antes de continuar con evidencias dentro de la Biblia y una explicación más profunda de lo que Jesucristo nos quiso enseñar a través de esta hipérbole, debo explicar de que si fuéramos a tomar este verso bíblico literal, entonces no pudiéramos llamar a nuestros padres biológicos padres. No pudieras llamarle a tu papá biológico padre, ya que tomando este verso de forma literal, estaría pecando la persona que llamara a su padre biológico padre. De la misma forma, una persona que es adoptada tampoco podría llamar a la persona al hombre que lo adoptó padre, ya que tomando este verso literalmente, significaría que en todos esos ejemplos estaría pecando la persona que llamara padre a estas personas que les han ayudado en la vida, que los han creado y guiado. Ahora, si Cristo verdaderamente nos estuviera prohibiendo llamarle a alguien por el título de padre, entonces eso causaría contradicciones dentro de las mismas Sagradas Escrituras. Y esto solo pasaría si tomamos el verso literalmente. Digo esto porque en las Sagradas Escrituras se refiere a Abraham como el padre de las naciones. También el apóstol Pablo habla de sus hijos en la fe, en otras palabras, de sus hijos espirituales. Y si San Pablo, el apóstol, está refiriéndose a sus hijos espirituales, significa que se le está llamando a él un padre espiritual. El apóstol San Pedro se refiere a San Marcos como su hijo. El apóstol San Juan también se refiere como hijos míos a los destinatarios de su mensaje. De hecho, a través de las Santas Escrituras podemos encontrar este tipo de expresión, la hipérbole, o es decir, la expresión que busca exagerar las cosas para dar un mensaje muy claro. Otro ejemplo es
En el mismo libro de Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5, cuando se dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Claramente, este es otro ejemplo de esta forma de expresarse. Para la mayoría de los lectores que atraviesan este versículo, es obvio que esta es una expresión utilizando lenguaje exagerado para dar con mucha claridad el mensaje. Aún otro ejemplo más en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 29, el verso dice: por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Obviamente, Dios no quiere que te arranques tu propio ojo. Ahora veamos al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26, que dice: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra vez se nos presenta otro ejemplo en el cual se usa lenguaje exagerado para dejar el mensaje claro. Leyendo literalmente esta parte de las Sagradas Escrituras, se nos diera a entender de que tenemos que odiar a todos, incluso nuestras propias vidas. Pero leyendo en contexto, ese no es el mismo mensaje que se da. Ahora, tomando todo esto en consideración, si leemos el resto del capítulo 23 del libro de San Mateo, estamos viendo de que nuestro Mesías Jesucristo comienza todo esto mientras le avisa a la gente sobre la hipocresía y la corrupción de los escribas y los fariseos, quien en ese tiempo eran los que se dedicaban a enseñarle a la gente sobre la palabra de Dios. Pero precisamente porque se dedicaban a predicar la palabra de Dios y enseñar las leyes de Dios, se les subió a la cabeza ese poder, esa autoridad. Y aunque se memorizaban las Sagradas Escrituras y se sabían las leyes, a ellos no les bastaba con memorizarse las Escrituras y saberse las leyes para enseñarle al pueblo, sino que aparte de eso agregaban sus propias leyes y reglamentos, que no eran leyes que venían de los profetas ni de las Sagradas Escrituras. Y como si esto no fuera suficiente, de hacer la carga más difícil para los que están tratando de acercarse a Dios, se acostumbraron a ser admirados por la gente, se acostumbraron de ser llamados maestros, de ser llamados padres. No nomás se acostumbraron, sino que buscaban esta atención del pueblo. Se aprovechaban de la fe de la gente para enaltecerse ellos mismos e imponer un lugar de honor para ellos mismos a donde fueran. Y precisamente por esto, ya nada más llegaban a cualquier lugar público y ellos esperaban que se le diera el asiento de honor en las reuniones o fiestas, que se le trataran como alteza, como lo más grande y alto que hay. Tenían esa costumbre de que se consideraban santos ellos mismos, como personas puras, y veían con mucho desprecio a los demás. Por el exterior, cumplían todos los requisitos y leyes
de las Escrituras que se podía ver en el público. Pero cuando estaban a solas, no seguían los mandatos de Dios. Y es precisamente por esto que nuestro Mesías Jesucristo le abrió los ojos al pueblo, dejándoles saber de que estos hombres a los que ellos veían como santos, estos hombres que pedían tanto del pueblo con el pretexto de que ellos eran los perfectos, de que estos hombres precisamente no eran lo que aparentaban y de que estaban llenos de orgullo y vanidad. En otras palabras, al decir estas palabras nuestro Mesías Jesucristo al pueblo, quería dar a entender de que para poder ser maestro, instructor al pueblo sobre la palabra de Dios, debes de primero ser humilde, debes de servirle a todos y no buscar estar en una posición donde es uno exaltado, donde es uno glorificado, donde es uno visto como una persona superior, no llenarse uno de vanidad, de orgullo en sí mismo, sino que hacer las cosas por el motivo correcto. Y es para darle gloria a Dios, para enseñarle al que ocupa la palabra de Dios. El capítulo 23 de Mateo no nos prohíbe llamarle Padre, ya sea a tu padre biológico o a tu padre de crianza o a tu padre espiritual, ni tampoco llamarle maestro a aquella persona que te haya enseñado. Leyendo las Santas Escrituras en el contexto apropiado, hasta nos demuestra que algunos de los santos y profetas y apóstoles han sido considerados como padres espirituales por sus discípulos, y de esa misma forma a nuestros guías espirituales en Cristo, es decir, a los sacerdotes de la iglesia. También por eso sabemos que no hay problema llamando Padre a nuestro padre biológico o padre de crianza. Tampoco hay problema llamando maestro a la persona que nos enseña. Tomando todo esto en consideración, sabemos que no hay un Padre como Dios, que la manera en la cual Dios es nuestro Padre es superior y incomparable. Cristo no nos está prohibiendo utilizar el título de Padre, sino que utiliza expresiones exageradas para aclarar que no debemos confundir el tipo de Padre que es Dios para nosotros con otros tipos de Padre, o el tipo de maestro que Dios es para nosotros en comparación a otros maestros.